Fundamentos de mecánica. Movimiento circular. ¿Qué es el movimiento circular? Se habla de movimiento circular cuando se analiza una partícula o un cuerpo cuya trayectoria describe una circunferencia, como lo podemos ver en la imagen, un carro que recorre una vía circular. Variables del movimiento circular. El análisis del movimiento circular se basa en tres variables principales. Estas son la posición angular, la velocidad angular denotada por la letra omega y la aceleración angular denotada por la letra alfa. Para conocer estas magnitudes se debe plantear antes el centro de la trayectoria. Acá, como vemos en la imagen, el centro de la trayectoria sería la mano, que sujeta una roca amarrada a una cuerda y la hace girar. La posición o posición angular. Para la posición se debe hablar de la ubicación angular de la partícula con respecto a un punto de referencia. Esta posición se describe como el ángulo formado por una línea radial hacia la partícula y la otra hacia el punto de referencia. El ángulo está calculado como el cociente entre la longitud de arco enmarcada y el radio del círculo, descrito por la siguiente ecuación. Este ángulo se expresa generalmente en radianes. Para explicar esto mejor, procederemos a explicarlo por un ejemplo. Tenemos esta trayectoria circular en la cual está girando nuestra partícula P. Lo primero que hacemos es definir el centro del círculo. Posteriormente elegimos un punto de referencia. En este caso lo elegiremos en los grados 0, por así decirlo. Cuando ya tenemos nuestro punto de referencia, construimos nuestra línea radial o nuestra línea de referencia. Finalmente, trazamos nuestra línea hacia nuestra ubicación actual, que será nuestra línea de la posición, y el ángulo formado por esas dos líneas será nuestro ángulo de la posición, denotado por la letra θ. Velocidad angular. Al hablar de velocidades, es obligatorio mencionar la distancia y el tiempo. La velocidad angular se define como el cambio de la posición angular en un instante de tiempo o en un intervalo de tiempo determinado, es decir, el cambio del ángulo en este tiempo. Este se define como el delta de la posición en un delta de tiempo, que si lo llevamos a su forma diferencial, terminamos con la ecuación en la que omega es igual a un dθ dt. Las unidades de la velocidad angular son radianes sobre segundo. Para explicar el cálculo de la velocidad angular, podemos partir de la circunferencia del ejemplo anterior. En este vamos a tener dos instantes de tiempo para nuestra partícula P, un instante 1 y un instante 2. Cuando ya tenemos esos dos instantes, es necesario calcular la posición angular de cada una de estas partículas y definir un delta de θ. Finalmente, cuando ya tenemos nuestro delta de θ, podemos dividirlo sobre la diferencia de tiempos, es decir, el t menos el t', y podremos calcular nuestra velocidad angular. Aceleración angular. Finalmente, la aceleración angular está directamente relacionada con la velocidad angular, como era de esperarse. Esta determina la tasa de crecimiento o decrecimiento de la velocidad angular en un periodo de tiempo, es decir, que cuánto crece o disminuye nuestra velocidad en un tiempo. La ecuación de esta parte también de una forma de deltas, en donde se habla de un delta del omega en un delta de tiempo, que si se lleva a una forma diferencial obtenemos que alfa es igual a un d omega dt. Las unidades son radianes sobre segundo cuadrado, como es de esperarse para una aceleración. Otras variables que están incluidas en el movimiento circular. El movimiento circular incluye una multiplicidad de variables para describir múltiples fenómenos que lo involucran.
Entre estos está la velocidad tangencial, la aceleración centrípeta. Estas también se pueden calcular a partir de las variables que describimos anteriormente, las cuales son la posición angular, la velocidad angular y la aceleración angular, que son nuestras variables principales. La velocidad tangencial. La velocidad tangencial es aquella que dicta la velocidad instantánea de la partícula en un momento determinado, es decir, la rapidez con la que viaja la partícula en un momento determinado. Sin embargo, también incluimos su dirección. Esta siempre apunta de manera tangencial a la trayectoria, como se podría prever desde su nombre. La ecuación está dada por v es igual al radio multiplicado por la velocidad angular. Como sabemos que los radianes son una unidad pasiva, las unidades de la velocidad tangencial están en metros sobre segundo, o pues la unidad en la que estemos manejando el radio sobre los segundos. Acá podemos ver una ilustración de lo que sería la velocidad tangencial. Como podemos ver, esta siempre está apuntando de una manera tangencial a la trayectoria, nunca la toca, solo la toca en un punto y siempre va a apuntar en esa dirección. Aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta surge a partir del movimiento rotatorio de la partícula. Esta es la que nos genera el cambio en la trayectoria rectilínea, ya que sabemos que nuestra velocidad tangencial nos intenta trazar una trayectoria recta. La aceleración centrípeta es la que se encarga de que se modifique esta trayectoria y nos genere una circunferencia. La ecuación que describe la aceleración centrípeta es igual al radio por la velocidad angular al cuadrado, que también se puede transformar en la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. En el movimiento circular, la aceleración centrípeta es constante y sus unidades son de metros sobre segundo al cuadrado, como cualquier aceleración. Acá podemos ver un ejemplo de las direcciones de la velocidad angular, velocidad tangencial y la aceleración centrípeta, la cual siempre nos está apuntando al centro de nuestra trayectoria y por eso nos genera este cambio. El movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme es aquel movimiento circular donde la aceleración angular es igual a 0. No hay un incremento de la velocidad angular y por ende tampoco hay un incremento de la velocidad tangencial. Acá tenemos nuestro alfa es igual a 0, nuestro omega es constante y nuestra ecuación para la posición estaría dada de esta manera, como un movimiento no acelerado. Este es considerado un movimiento armónico simple. El movimiento circular uniformemente acelerado. Como su nombre lo dice, es aquel movimiento circular donde la aceleración angular es constante. En este caso, sí tenemos un incremento de la velocidad angular y de la velocidad tangencial en el tiempo. Para esto tenemos que nuestro alfa es constante, nuestra ecuación para la velocidad angular estaría dada de la siguiente manera, y finalmente nuestra posición estaría dada por la siguiente ecuación. Como podemos ver, estas ecuaciones son muy similares a las del movimiento parabólico. Además, si relacionamos la segunda y la tercera ecuación, podemos tener una ecuación auxiliar en la que nos relaciona los cuadrados de las velocidades angulares con la diferencia de la posición y la aceleración angular. Algunos consejos. Reducir los problemas de cinemática más complejos a analogías de movimiento circular nos puede simplificar bastante los ejercicios. Es decir, cuando tenemos problemas de cinemáticas y de trayectorias bastante complejas, si los podemos reducir a analogías del movimiento circular, ya sea uniformemente acelerado, sin aceleración o con una aceleración variable, igualmente podemos simplificar bastante el desarrollo del ejercicio. El análisis por unidades puede ayudar a esclarecer si se están hablando de magnitudes tangenciales o angulares. Hay que recordar que las angulares siempre nos tratan en radianes y las tangenciales ya nos hablan de magnitudes con longitudes, ya sea metros, centímetros o demás. Además hay que recordar que los radianes son una unidad pasiva,
Es decir, si se multiplican por alguna otra magnitud, por ejemplo los metros, los radianes desaparecen. Es por eso que digamos en la velocidad tangencial tenemos metros multiplicado por radianes sobre segundo y la unidad final es metros sobre segundo. Los radianes desaparecen. Muchas veces el sentido común nos va a ayudar a revisar si un ejercicio fue resuelto correctamente o no. Métanle lógica. Y como cualquier tema en física, el mejor aliado es la práctica.